Todo adventista del séptimo día necesita escuchar esta advertencia directa del pastor Jeremiah Davis. Él lo dice tal como es, sin endulzar el mensaje. No creo en dar entremeses. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Creo que la gente va a la iglesia por los entremeses. Igual que en un restaurante, pagas mucho dinero, pero te dan muy poca comida. Te ves elegante, bien vestido, todo está bien, estás sentado. ¿Y saben cómo es en esos restaurantes elegantes y de alta clase? Te sirven una comida y tal vez solo tienes una hoja de lechuga. Pagaste mucho dinero, pero sales muerto de hambre. ¿Estoy en lo cierto o no? Algunas de nuestras iglesias se han convertido en lugares de alta clase. Exactamente así. Nos vestimos bien, venimos, pero no nos alimentamos. Y nuestra iglesia está muriendo de desnutrición espiritual. Hermanos y hermanas, hoy estamos en esa condición. Cuando llega las 12:30, no sé qué pasa, como si pulsaran un botón y todos saltan a las 12:30. ¡Me voy! Bueno, mis hermanos y hermanas, no soy el tipo de ministro que mira el reloj a las 12:30. Estoy mirando tu alma y la mía y digo que no estamos listos para la venida de Jesús. Hermanos, les digo que esta no es una reunión cualquiera. Dios busca salvarnos. Este mensaje es tan vital que les pido que si alguien habla a su lado, le digan que no vinieron aquí a conversar. Amén. Les voy a dar la advertencia la primera vez que vea a alguien hablando. Les voy a dar la advertencia la primera vez. Cuando creo en la casa de Dios, Dios exige respeto. Vamos a una sala de audiencias y cuando entra el juez nos ponemos de pie. Vamos a una sala de audiencias y apagamos nuestros teléfonos celulares. Vamos a una sala de audiencias y nos quedamos en silencio. Él dice orden en la corte. Nos quedamos en silencio, cerramos las puertas, las aseguramos. Entramos a la iglesia donde está el juez de toda la tierra y hablamos. Masticamos chicle, somos descuidados y desafiamos al ministro a que diga algo. Es solo por la misericordia de Dios que no somos consumidos en este momento. ¿Sabes? El diablo hace cosas. El diablo nos tienta para que vayamos a la iglesia y hagamos de todo, hablar, jugar, lo que sea, y nos desafía. Y el diablo dice que son unos tontos. ¿Sabes que el diablo tiene miedo de hacer lo que nosotros hacemos? El diablo, dice la Biblia, teme y tiembla en la presencia de Dios. El diablo no se mueve a menos que Dios le dé permiso. Ese diablo poseía al endemoniado y ese demonio dijo, yo sé quién eres. ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? ¿Puedo ir a los cerdos? Él no se metió en el cerdo corriendo. Él dijo, tengo permiso. Por eso el diablo no masticaría chicle a menos que Dios le diera permiso. Hemos perdido el sentido de la sacralidad y la santidad de Jehová. Y como resultado, la iglesia ha caído en una condición de compromiso. Y Dios dice, ¿dónde está Elías? Cuando todas las iglesias del mundo siguieron el modelo de Baal, un hombre se levantó contra la apostasía y dijo, si Dios es Dios, entonces sírvanle. Pero si es Baal, entonces sírvanle a él. No finjas ser un adventista del séptimo día y actúes como el mundo. Debe haber una distinción. Y les voy a decir, hermanos y hermanas, que Dios va a obtener lo que pidió en esta iglesia. Y se nos dice que Dios debe tener ministros que den a la trompeta un sonido cierto. Así que hoy les advierto, con amor, solo con amor, amén. Que si alguien habla a tu lado, dile que no viniste a hablar, amén. Diles que afuera es el lugar para eso, pero aquí adentro queremos escuchar la voz de Jesús. Queremos apagar esos teléfonos celulares. No los necesitamos encendidos ahora mismo. Amén. Cuando subes al avión, ¿qué te dice el avión? Te dicen, ponlo en qué. No te dicen que lo enciendas. Vibrador. No te dicen eso. ¿Qué te dicen en el avión? Te dicen que lo pongas en la posición de apagado. ¿Y sabes por qué te dicen que lo pongas en la posición de apagado? ¿Sabes? Nos volvemos inteligentes. En el avión, si somos inteligentes, lo apagamos. ¿Sabes por qué te dicen que apagues tu celular en el avión? Porque puede interferir con la comunicación. ¿Sabes que la misma razón por la que debemos apagar nuestros celulares en un avión es exactamente la misma razón por la que deberíamos apagarlos en las iglesias?
puede interferir con la comunicación desde la central. No es que si el avión se estrella, aún puedes salvarte, pero si lo pierdes aquí, estás perdido. Si alguna vez hay un momento en el que queremos escuchar la voz de Dios, es cuando venimos a la iglesia para que podamos escuchar a Dios, despertándonos a la crisis en la que estamos. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice en el libro de Lucas 19, y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo, amén. Ahora, el profeta nos dice que se acerca una gran crisis, y vamos a estudiar un tema esta mañana llamado las vírgenes insensatas. Ahora, al subir a un avión, escucho al piloto. Me gusta saber quién lo pilota. Y he descubierto que, mientras he viajado en aviones, hay dos tipos diferentes de pilotos. ¿Cuántos? Solo dos. El primer piloto, te subes al avión y no te dice nada. Te sientas en tu asiento, no te saluda ni te dice quién es el asistente de vuelo, no te dice cómo está el clima ni nada por el estilo. Simplemente está callado. Te sientas, te abrochas el cinturón y no pasa nada. No me gusta ese tipo de piloto. Pero luego, por otro lado, está el segundo tipo de piloto, ese que en cuanto te subes al avión, dice inmediatamente, hola a todos, soy el capitán fulano de tal. Mi primer oficial es fulano de tal. Las azafatas son estas personas, ellas les atenderán hoy. La temperatura exterior es de 85,6 grados. Faltan 1 hora, 15 minutos y 10 segundos para la hora estimada de llegada. El clima va a ser de cierta manera. Él dice, sí, y la central me informa que debido a la circunferencia del viento va a haber turbulencia. Me gusta ese tipo de piloto. Me deja saber qué esperar. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, yo soy ese tipo de ministro. El segundo tipo, quiero que sepan qué esperar. Amén. Y quiero decirles que la central ya me ha dicho que hoy va a haber turbulencia. Ojalá tengan sus cinturones puestos, porque está ocurriendo algo en nuestra iglesia que debo compartir con ustedes si queremos estar preparados. Miren lo que dice el profeta. Aquí dice, en un libro llamado Dones Espirituales, página 284. Miren lo que dice el profeta. Leámoslo juntos. Señor, bendice estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, la religión experimental es conocida solo por ¿quiénes? ¿Por unos pocos? El zarandeo debe ocurrir pronto. ¿Para qué? Para purificar la iglesia. ¿Sabes que la iglesia de Dios está a punto de ser sacudida como nunca antes lo ha sido? Estamos a punto de presenciar un zarandeo que nos sacudirá desde el centro hasta la circunferencia y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. ¿Crees que un mensaje suave va a sacudir a una iglesia? Debe ser un mensaje dado tal como el de Juan el Bautista, directo pero lleno de esperanza a través de Cristo Jesús. Esto dice que la sacudida debe ocurrir pronto para purificar la iglesia. Los predicadores no deberían tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra. ¿Dónde? ¿En qué de Dios? En la palabra. Dice, o dejar que la verdad haga ¿qué? Cortar. A veces no nos gusta ser cortados. Es como ir al médico. Cuando vas al médico, Dios, ¿quieres que me corte? Preferirías que te dieran otra cosa, pero que no me corten. Pero el misionero médico debe cortarnos, hermanos y hermanas. Dice, deja que la verdad corte. Se me ha mostrado por qué los ministros no tienen más éxito. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, es sorprendente que tú y yo tengamos diferentes ideas de por qué no estamos teniendo más éxito. Alguien dice, necesitamos música contemporánea. Alguien dice que necesitamos más programas para los jóvenes. Alguien dice que es porque tenemos un mensaje antiguo que debe ser desechado por un mensaje nuevo y contemporáneo del Evangelio. Bueno, mis hermanos y hermanas, el cielo no dijo eso. La última vez que leí la Biblia dice, yo soy el Señor. No cambio. ¿Sabes cuál es el problema? Mira lo que dice el profeta. Mira lo que dice el profeta. Dice, no he mostrado eso. ¿Por qué los ministros no tienen más éxito? Es decir, ¿por qué? Profeta, ¿qué son ellos? Tienen miedo de herir sentimientos, de que si le dices a alguien que esta es la casa de Dios, que no haga esto o aquello, ya no les voy a gustar, no voy a ser popular.
Si quieres popularidad, no entres al ministerio. Juan el Bautista no era popular, Elías no era popular, Isaías no era popular, Jeremías no era popular, Jesús, incluso el bendito Jesús, no era popular. Mis hermanos y hermanas, esto es. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de herir sentimientos? ¿Miedo de no ser qué? Corteses. Bueno, mis hermanos y hermanas, debemos entender que debemos ser más corteses con Dios que con los hombres. ¿Cómo podemos tener más cortesía con los hombres que con Dios? Escuchamos lo que dice un hombre, respetamos lo que piensa el hombre. Tanto así que tenemos esta corrección política en la que no decimos algo porque podría herir a alguien más, y sin embargo herimos a Dios a cada momento. Esto es, tenemos miedo de herir sentimientos, miedo de no ser corteses, y como resultado de esto, ¿qué hacemos? Bajan el estándar de la verdad. Los ministros de Dios no deberían bajar el estándar. Los ministros de Dios deben elevar el estándar en alto para el Señor. Ciñan su brazo, manténganse firmes, todos apoyen su causa en su santa palabra. Los ministros de Dios deben exaltar el estándar. Alguien dice, bueno, si exaltas los estándares, los jóvenes se irán de la iglesia. Escúchenme, no son los estándares elevados los que hacen que los jóvenes se vayan de la iglesia. ¿Cómo lo sé? El mundo está exaltando su estándar. El mundo no está comprometiendo sus estándares. Los estándares del mundo cada año suben más, y jóvenes y adultos corren para alcanzar los estándares del mundo. ¿Cómo lo sé? Hace años, si un hombre quería estar en el mundo, tenía que tener un pendiente en la oreja. Hoy no. El mundo eleva sus estándares. Necesitas 3 pendientes en esta y otros 2 subiendo por aquí. Pendientes en partes del cuerpo en lugares que ni siquiera puedo mencionar desde este púlpito. El mundo no tiene el estándar más bajo. Hubo un tiempo en que el mundo decía que si ibas a estar en el mundo necesitabas un tatuaje. Hoy no. Tatuaje no solo en este brazo y en aquel, en este cuello. Hombres cubriéndose todo el cuerpo de tatuajes para estar en el mundo. El mundo no está bajando sus estándares. Alguien dice porque somos peculiares. No, el mundo es peculiar. Hoy en día ves hombres con mohawks verdes en la cabeza. Estamos en una generación que ama que los estándares estén bien altos. El problema no son los estándares. El problema es lo que amamos. Verás, amamos al mundo, así que alcanzamos sus estándares. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos ha dado esto, pero si amamos a Jesús, cumpliríamos su estándar de la misma manera. Si amas al mundo, cumples su estándar. Los ministros deben elevar este estándar, dice. Ellos bajan el estándar de la verdad y lo ocultan. ¿Qué significa ocultar? ¿Ocultan? ¿Qué? ¿Qué es lo que ocultan? Ocultan, sí, posiblemente la peculiaridad de nuestra fe. ¿Sabes qué significa peculiar? La distinción. Decimos, no hay mucha diferencia entre nosotros y los católicos. No hay mucha diferencia entre nosotros y los bautistas. Ahora, créanme, hay cristianos en estas iglesias, pero sí hay una distinción, una gran diferencia entre la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día y cualquier otra denominación. Y el ministro, según la Biblia, debería mostrar cuál es esa distinción. Mis hermanos y hermanas, hoy hemos bajado el estándar. No puedes ver ninguna diferencia entre la iglesia adventista del séptimo día y el resto del mundo. La única diferencia hoy, en su mayoría, es que tú vas a la iglesia el sábado y ellos van el domingo. Esa es la única diferencia, mis hermanos y hermanas. Nunca provocaremos un avivamiento y una reforma en este mundo. Debemos ofrecerle al mundo algo mejor de lo que ya tienen. Mis hermanos y hermanas, esto es... Vi que Dios no pudo lograr que eso tuviera tanto éxito. Así que cuando vemos a un ministro que baja los estándares, que no predica el mensaje distintivo que Dios ha dado a los adventistas del séptimo día para preparar a la gente para el tiempo de angustia, la venida de Jesús y el juicio investigador, cuando vemos eso y aún así miles siguen entrando a la iglesia, dime, ¿quién los está trayendo? Ni siquiera el mismo Dios pudo lograr conseguir que eso tuviera un éxito tan rotundo. Verás, no todos los que llegan a la iglesia lo hacen por el movimiento de Jesús.
Se nos dice que el diablo está trayendo multitudes a la iglesia hoy para crear una fuente de debilidad y apostasía, tal como lo hizo la multitud mixta con Israel. El diablo está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que esta iglesia, si despierta de su sueño, puede preparar al mundo para la venida de Jesús. Y el diablo dice, debo detener a esta iglesia. Mis hermanos y hermanas, sé que tal vez no les guste que hable tan claramente, pero no vine aquí para que les caiga bien. Vine aquí porque amo a Dios y los amo a ustedes. Y a todos los que amo, dice la Biblia, yo reprendo y castigo. Debemos dejar atrás esos tiempos en los que veníamos a la iglesia para que el ministro me dijera que todo está bien. Para que el ministro me diga, vive como quieras todos los días de la semana y luego ven a la iglesia y todo estará bien. Hermanos y hermanas, esa no es la palabra de Dios. Muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, y Jesús dirá, pero yo no los conozco. ¿No sería una vergüenza haber sido adventista del séptimo día, asistiendo a la iglesia y a las reuniones de oración, pagando el diezmo y de repente escuchar la declaración de que Jesús no sabe quiénes somos? Ser pastor, anciano, evangelista, maestro o líder en la iglesia, en nuestras escuelas e instituciones, y aún así que Jesús diga, ¿quién eres tú? Y para despertar a una iglesia dormida, el mensaje debe ser claro, hermanos y hermanas. Esto dice, vi que Dios no puede hacer tal cosa con éxito. La verdad debe ser ¿qué? Directa. Alguien dice, bueno, no está siendo diplomático. Dime algo, ¿alguna vez has visto una tachuela sin una punta afilada? Dice que la verdad debe ser directa y se debe urgir la necesidad de tomar una decisión. Ahora debemos tomar una decisión. Y mientras los falsos pastores claman ¿qué? Y predican ¿qué? Cosas suaves, todo está bien, vive como quieras. Solo habla de Jesús, Jesús. Pero la Biblia dice que no todos los que mencionan el nombre de Jesús serán salvos. Muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Esto dice que, mientras los falsos pastores claman y predican cosas suaves, ¿qué deben hacer los siervos de Dios? Clamar en voz alta y no escatimar, no dejar nada sin remover. Alguien dice, bueno, si haces eso te meterás en problemas. Sí, así será. Si haces eso te van a llamar problemático. Sí, así será. Si haces eso, va a causar un sacudimiento y una agitación. Sí, así será. No será popular. Pero, hermanos y hermanas, alguien dice, bueno, ¿sabes? ¿Sigues haciendo eso? Un hombre me dijo. Fue en un lugar. Me dijeron, si sigues predicando así, no te van a invitar a muchas iglesias. Yo dije, no me importa, me voy. Me interesa una sola cosa, terminar la obra para que el dolor que el pecado le causó a Jesús pueda llegar a su fin. Hermanos y hermanas, es hora de despertar. Hablar con franqueza llevó a Juan el Bautista a la cárcel. ¿Estoy en lo cierto o equivocado? Le cortaron la cabeza. Hablar con franqueza hizo que Jeremías fuera arrojado a un pozo de estiércol. Isaías fue aserrado por la mitad. Jesús enviado a la cruz. Pero si tenemos el amor de Jesús, no podemos quedarnos callados para obtener el favor de nadie. No sé ustedes, hermanos y hermanas, pero si Jesús fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos, creo que sería sabio darle lo que Él pagó. ¿Qué opinan? Él quiere tus pecados para poder deshacerse de ellos, pero te quiere a ti para poder conservarte. Hay una diferencia entre un carnicero y un médico. Ambos cortan. Ambos tienen instrumentos afilados. Pero el objetivo es diferente. El carnicero corta para matar. El médico corta para sanar. Y el corte que debemos recibir hoy no es el corte de un carnicero. Debemos recibir el corte del médico sabio. Jesucristo, para cortar de nosotros la mundanalidad, para cortar de nosotros el pecado, para cortar de nosotros cualquier cosa que nos separe de Jesús. ¿Quieres eso? Si quieres eso, entonces eres un adventista del séptimo día. Yo quiero eso. Quiero estar con Jesús. ¿Y tú no?
Hoy vamos a mostrarte que no nos queda mucho tiempo. El mundo está a punto de terminar y el mundo no lo sabe. Amigos, no nos queda mucho tiempo. El tiempo de la religión superficial ha terminado. El mundo está cambiando. La profecía se está cumpliendo. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Despierta, acércate a Cristo y prepárate. La pregunta no es si el mundo está cambiando. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar. Ahora es el momento de orar más, estudiar más y acercarnos a Jesús como nunca antes. No esperes un mejor momento. Hoy es el día para responder al llamado de Dios. Si tu oración es, Señor, prepara mi corazón y hazme estar listo. Escribe amén en los comentarios de abajo